Hola a todos, hoy les vamos a hablar del país del Líbano desde un punto de vista político e histórico. Es importante hablar de la formación del Estado artificial del Líbano. Y para esto hay que hablar del Tratado Sykes-Picot. El Tratado Sykes-Picot fue un acuerdo secreto realizado en mayo de 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Fue un tratado específicamente entre Gran Bretaña y Francia con el beneplácito del Imperio ruso. Se estableció la división de las zonas dominadas anteriormente por el Imperio otomano y se encuentran Siria, Irak, Líbano y Palestina, las cuales se convirtieron en zonas administradas por los franceses y los británicos. Las negociaciones comenzaron en noviembre de 1915. El tratado final fue establecido por los negociadores Sir Mark Sykes y Georges Picot, y por esta razón el acuerdo obtuvo este nombre. En agosto de 1916, Italia se enteró del acuerdo, tras haberle declarado la guerra a Alemania y como consecuencia en 1917, a través del Tratado Saint-Jean de Maurienne, establecido por Gran Bretaña y Francia, se prometió el territorio de Anatolia a Italia. La salida de Rusia de la guerra anuló cualquier incidencia de este país en el acuerdo Sykes-Picot, y las victorias de los nacionalistas turcos después de la caída del Imperio Otomano llevaron al abandono de cualquier posible dominación italiana en Anatolia. Finalmente, los árabes, en el momento en el cual se enteraron del Tratado Sykes-Picot, mediante la publicación de este, se escandalizaron. Centrándose en el Líbano, este territorio al final de la Primera Guerra Mundial fue ocupado por las fuerzas aliadas, específicamente por Francia. En 1920, Beirut y las otras ciudades costeras se sumaron a otros distritos y fueron agregados al territorio autónomo del Monte Líbano, como fue definido en 1861 para crear el Gran Líbano. En 1923, la Liga de las Naciones dieron el mandato de Siria y Líbano a Francia. En estos dos territorios, los maronitas, que eran pro-franceses, estaban contentos con este tipo de dominación y a lo largo de este gobierno se vieron favorecidos. Antes de la anexión de otros territorios, la mayoría de la población era maronita, pero con la expansión del territorio libanés quedaron distribuidos por partes iguales los musulmanes y los cristianos. Por esta razón, en la Constitución de 1926 se estableció que cada grupo debía ser representado de manera equitativa en el gobierno. En cuanto al mandato francés, tras diversos tratados y conferencias de paz, Siria y Líbano quedarían confinados a la tutela de Francia. El Tratado de Versalles, el 8 de junio de 1919, en que se firmó el Pacto de la Sociedad de las Naciones instaurando el régimen de mandatos, decía en su artículo 22 que las colonias, tras la guerra, habían dejado de estar bajo la soberanía de los estados, que los gobernaban y que estos territorios habían quedado habitados por pueblos aún incapaces de dirigirse a sí mismos, en las condiciones particularmente del mundo moderno, donde se reconoció que ciertas comunidades que antes pertenecían al Imperio Otomano, como Siria, Palestina y Mesopotamia, al haber alcanzado un grado de desarrollo, seguían necesitando la ayuda de un mandatario que guiara su administración hasta el momento en que fuesen capaces de conducirse solas, donde los deseos de estas comunidades debían ser tomados en consideración para la elección del mandatario, es decir, defendía el colonialismo sobre los territorios y justificaba para guiarlos en una misión sagrada. No es de esperarse que este consejo no sería respetado en los siguientes textos relativos al mandato, donde la declaración del 29 de septiembre de 1923, en la que se especificaban los términos de dicho mandato sobre Siria y Líbano, la cual sentó las bases del desarrollo constitucional del territorio, Francia se reservaba un poder ilimitado de decisión, que la convertía en la autoridad absoluta, deformando esa misión sagrada de civilización, y acababa con su espíritu humanitario y liberal, que parecía haber inspirado en el Pacto de 1919. De este modo es que se entiende que el papel político de Francia, con medidas antiárabes, antimayoritarias y antinacionalistas, la llevara a fragmentar la Gran Siria en pequeños estados, entregando territorios como Alejandreta a los turcos en 1939, fomentar rivalidades confesionales favoreciendo a ciertas minorías y separar la zona litoral de la mayoría cristiana de la zona interior de mayoría musulmana. Desde los años 20, el sistema político del Líbano ha sido un sistema multipartidista, lo que quiere decir que sus cargos están repartidos proporcionalmente entre las dos comunidades religiosas más grandes. El Gran Pacto Nacional de 1943 dictó que el presidente debía ser cristiano maronita, el primer ministro sunita y el presidente del Senado chiita. El presidente de la República tiene como responsabilidad nombrar al primer ministro junto con el resto de su gabinete. Sin embargo, el presidente puede destituirlo cuando quiera sin la intervención de otros agentes políticos. Es importante tener en cuenta que el Líbano es un país que opera bajo un fuerte sistema semipresidencial, en donde el jefe de Estado es el mismo presidente de la República y este es elegido por la Asamblea Nacional cada 6 años sin la posibilidad de reelección al final de su mandato. Por otro lado, el primer ministro tiene como responsabilidad presidir al Consejo de Ministros. Es importante tener en cuenta que el primer ministro es propuesto por el presidente para que luego la Asamblea Nacional lo autorice.
Y finalmente, el presidente del Senado tiene como responsabilidad presidir la Asamblea Nacional, la cual es elegida a partir de un sistema mayoritario para un periodo de 4 años, que, contrario a la presidencia, sí pueden ser reelegidos los miembros de la Asamblea Nacional. Actualmente, el Líbano está viviendo un periodo de vacío presidencial, ya que desde que el antiguo presidente Michael Aoun concluyó su mandato en octubre de 2022, no se ha elegido a ningún jefe de Estado nuevo. Esta situación se ha vuelto extremadamente delicada gracias a la crisis económica y al aumento de violencia al interior del país. En este momento, el primer ministro es Najib Mitaki, quien ya ha ocupado este puesto 3 veces y quien actualmente busca luchar contra las grandes problemáticas a las cuales se enfrenta el Líbano, tales como la crisis económica causada por el hundimiento de la moneda nacional o los cortes de electricidad. El presidente de la Asamblea Nacional es Nabih Berri, quien lleva ocupando este cargo desde 1992. Con el paso del tiempo y el incremento en las problemáticas mencionadas previamente, han habido un aumento en las disputas entre los diferentes agentes al interior del país. Así se use y se tenga un sistema multipartidista e incluso con el apoyo de países tales como Francia, ninguna de las dos grandes poblaciones religiosas han podido llegar a acuerdos mutuos que lleven a sacar el Líbano de la crisis por la cual está pasando actualmente. Bueno, para contestar la pregunta problema que plantea el video, hay que recordar pues quiénes eran las élites políticas en el Líbano al momento del dictamen constitucional del nuevo orden de poderes. Digamos que se imparte este nuevo sistema político bajo la idea de la inclusión de las mayorías étnico-religiosas en el espacio territorial, pero la evidencia lo único que ha mostrado es que a raíz de esta impartición de este sistema se busca es crear una subordinación al poderío del extranjero, dado que pues dichas élites corresponden a ese poderío, corresponden a la subordinación y sus beneficios siempre fueron de mano de dicha subordinación colonial. Y pues la evidencia de esto es la impartición de un sistema político bastante viejo, bastante desactualizado, que no corresponde a la evolución normal de los sistemas políticos tanto regionales como se dieron en el Medio Oriente como a nivel mundial, y se vuelve a un sistema político que permite dicha subordinación sin la presencia material de los estados coloniales. Además, no es coincidencia que la cabeza del Estado o el representante de Estado corresponda a los cristianos maronitas, porque lo que pasa es que según la evidencia y en los neo-Estado-nación que surgen a partir más o menos de la Segunda Guerra Mundial para adelante, todos denotan una característica de presidencialismos. ¿Qué significa esto? Pues que entonces no vendría siendo una intención de querer incluir pues los 3 grandes pueblos principales dentro del territorio libanés, como lo son los cristianos maronitas, los suníes y los chiíes, sino que al querer evidenciar dicha subordinación de la que venimos hablando y que toda la importancia recae en el representante de Estado, por lo menos las primeras décadas en estos nuevos estados, es muy importante precisamente para mostrar dicha subordinación y dicho poderío del extranjero que la cabeza del Estado pues corresponda a la religión correspondiente a los distintos estados coloniales, como lo era el cristianismo y pues en este caso los cristianos maronitas que son subordinados al papado. Lo dicho ayudaría a entender bastante el porqué de la inestabilidad y la constante confrontación sistemática dentro del Estado del Líbano y por qué tanto a nivel interno, derivado de la segregación étnico-religiosa de la que venimos hablando, ha habido cada vez menos afianzamiento hacia la confianza que hay en los poderes principales del país, donde la población se ha dado cuenta que estos corresponden más a intereses coloniales y no a intereses internos y por el bien de la población libanesa. Y digamos que esto también se demuestra en la búsqueda de las personas de ya no formar parte de los distintos sistemas de elección popular o de participación política y ahora haya más confianza por parte de la población en los grupos insurgentes o en los ideales antidemocráticos que en un intento de liberar o de querer mostrar a la verdadera población del Estado libanés logran un afianzamiento de su comunidad y de querer crear una verdadera identidad nacional. En conclusión de lo que se ha venido hablando, denotando una clara herencia colonial, digamos que la impartición del sistema político libanés a partir de 1943 para adelante manifiesta una característica del uso del territorio para contraponer ideales, al demostrar, digamos, lo que venimos hablando, lo que es una subordinación. Se usa el territorio para imponer ideales occidentales, entiéndase occidente como Europa y más que todo Francia, dentro del territorio del Medio Oriente. Por ende, el territorio, más que representar la independencia de un pueblo, lo único que representa es un uso como si fuera una herramienta contestacional al genuino miedo de los pueblos occidentales de un crecimiento tanto material como ideológico. No ha llegado a su ideología, como lo es el crecimiento de las distintas ideologías musulmanas y las
comunidades que quieren cortar total lazo con los pueblos coloniales y empezar a construir un relato de ellos mismos, o más que construir, continuar un relato que ya existía y que entró en un proceso de negación en el momento de la instauración imperial. Ahora pues que nacen las nuevas repúblicas, se usan la aparición de estas repúblicas y las influencias que se tienen sobre estas para crear inestabilidades tanto ideológicas como materiales a nivel interno y garantizar pues en consecuencia la continuidad del poderío colonial y occidental.